La ecografía Doppler se ha convertido en una herramienta de gran aplicación en el campo de la medicina materno-fetal. Es por eso que hoy vamos a conversar sobre este tema tan importante. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Y cuál es su utilidad? El Doppler nos permite evidenciar modificaciones hemodinámicas asociadas con determinadas condiciones patológicas. Dentro de esta, su gran aportación ha sido en el estudio de la hipoxia fetal crónica, que como sabemos, la hipoxia fetal conlleva un deterioro fetal progresivo que se manifiesta con una serie de cambios hemodinámicos en diferentes territorios. Y esto lo podemos evaluar mediante el Doppler. Las otras dos grandes aportaciones han sido en el estudio de las anomalías de la implantación placentaria, asociada principalmente a preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino, así como en el estudio del seguimiento de la anemia fetal. Todo esto ha permitido disminuir de forma importante la morbimortalidad perinatal, ya que se han podido desarrollar estrategias de prevención y tratamiento oportuno que han cambiado la práctica de la obstetricia en la actualidad. Y todo esto es gracias a este físico austriaco, Christian Doppler, quien ya desde hace muchísimos años describió que evidenciaba cambios en la reflexión de la luz en relación al movimiento de las estrellas. Para poder entender este efecto Doppler de forma sencilla, utilicemos un ejemplo. Si nosotros estamos en la calle y oímos una ambulancia, nosotros sin ver este objeto en movimiento, solo oyéndolo podemos saber si esa ambulancia se acerca o se aleja de nosotros. Y esto es gracias a que como todo objeto que emite un ruido, estas ondas del sonido o se acercan o se alejan. Si la ambulancia se está acercando a esta persona, ella pues va a percibir esas ondas de alta frecuencia y un mayor número de ondas por minuto, a diferencia como las percibe esta persona de la cual la ambulancia se está alejando, que recibe esas ondas con baja frecuencia y menor número de ondas por minutos. Esto es un ejemplo similar de esta misma persona. Si este carro con esta sirena que emite estas ondas sónicas se alejan, le llegan mayor número de ondas por minuto, a diferencia como lo percibiría si este carro se está alejando y le llegan menor número de ondas por minuto. Y aprovechando esta ley física, lo que se hizo fue incorporarse a los ultrasonidos para poder entender el movimiento de los objetos, en este caso de los hematíes o los glóbulos rojos. El equipo de ultrasonido, usando el efecto Doppler, puede saber por las características de estas ondas si estos hematíes se están acercando o si se están alejando del traductor, porque percibiría unas características diferentes. Entonces, esto es lo principal que evalúa el Doppler, la dirección de los glóbulos rojos. Y no solamente eso, imagínense que estos glóbulos rojos viajan a una velocidad aún mayor, se produce un mayor número de ondas por minuto y el Doppler también es capaz de detectar esto. O sea que no solamente evalúa la dirección, sino la velocidad a la cual se están moviendo estos hematíes. Es importante que conozcamos que estos glóbulos rojos van a tener ciertas características que pueden afectar el reflejo de la onda sónica. El roce entre ellas produce fricción y esto modifica tanto la dirección como la velocidad. Los hematíes que viajan en el centro del vaso van a tener menos fricción y van a viajar a mayor velocidad, a diferencia de estos hematíes que están en la periferia del vaso, cerca de la pared, donde hay mayor fricción, por lo cual van a viajar con menor velocidad. El Doppler color es una variante del Doppler pulsado que muestra de forma gráfica mediante colores rojo y azul el movimiento de la sangre dentro de una ventana determinada. El Doppler color va a analizar dirección y velocidad y los representa dentro de un código dicromático. Si ese flujo sanguíneo se acerca al traductor, lo vemos en rojo. Si se aleja del traductor, lo vamos a ver en azul. Este código dicromático puede ser modificado por el operador, sin embargo, se aconseja que mantengamos su configuración original, que es la que les acabo de comentar. Entonces, recordar, si las velocidades se acercan al traductor, la vemos en color rojo, si se alejan en color azul, y si el equipo no puede detectar si este vaso se acerca o se aleja, es que se produce el fenómeno de aliasing, que es que vemos el vaso en color amarillo brillante. El Doppler espectral es una modalidad que representa las velocidades del flujo sanguíneo de un vaso determinado y sus cambios respecto al tiempo. Si el flujo se acerca al traductor, este se dibuja de forma positiva por encima de la línea de base,
Y si por el contrario ese flujo se está alejando del traductor, la representación espectral va a ser por debajo de la línea de base como una onda negativa. Entonces, en el eje de las Y vamos a ver representada la velocidad y en el eje de las X el tiempo. Las velocidades que están más cercanas a la línea de base probablemente corresponden a los eritrocitos que viajan en la periferia del vaso, que como les comenté, viajan a menor velocidad, y las velocidades más altas que más se alejan a la línea de base probablemente correspondan a los eritrocitos que viajan en el centro del vaso, que viajan a mayor velocidad porque tienen menor fricción. Esto es básicamente porque en un mismo vaso podemos ver representadas distintas velocidades. En cuanto a las modalidades del Doppler, los equipos de ultrasonido van a presentar en la pantalla generalmente dos modalidades. Una es la bidimensional o en escala de grises y la otra es el Doppler color direccional. Los equipos que juntan o unen estas dos modalidades es lo que conocemos como dúplex, y cuando se representan en la bidimensional, el Doppler color direccional más el Doppler espectral es lo que vamos a conocer como modalidad triplex. El Doppler poder es un Doppler que tenemos que saber que existe. Él no va a analizar ni la dirección, la velocidad, sino que va a captar señales de flujo lento, es decir, analiza amplitud. Esto es muy beneficioso para estudiar vasos que tengan un flujo lento, como por ejemplo los vasos venosos, y en este caso que les coloqué aquí para el estudio de las arterias renales que viajan a flujo lento también, cuando queremos saber si hay presencia o ausencia de los riñones. Cuando hablamos de Doppler es muy importante que conozcamos nuestro equipo de ecografía, ese teclado del equipo, y que sepamos dónde vamos a modificar cada una de estas funciones, como lo son la ventana, el volumen de la muestra, la línea basal, la frecuencia de repetición de pulso, la velocidad de barrido, el filtro de pared y también el ángulo de insonación. Al principio nos pudiese parecer un poco difícil, sin embargo, a medida que vamos realizando un mayor número de ecografías, prácticamente va a llegar un momento en que lo hagamos automáticamente. Vamos a ir desglosándolo cada uno de ellos y empecemos por el volumen de muestra. El volumen de muestra no es más que estas dos líneas paralelas entre sí, perpendicular a las de ultrasonido, y lo ideal es colocar este volumen de muestra en el centro de vaso y ajustar ese tamaño al tamaño del vaso que vamos a evaluar. La línea de base es esta línea continua que se representa en el espectro, la cual podemos modificar para poder obtener un espectro Doppler completo. Si este flujo se representa, si esos flujos positivos se representan por encima de la línea de base porque se acercan al traductor, y si se alejan del traductor se van a representar por debajo de esta línea de base. La frecuencia de repetición de pulso, debemos conocer que los pulsos son transmitidos a una frecuencia de muestreo determinada, y si nosotros no ajustamos esta PRF al vaso que estamos estudiando, es que se va a producir el fenómeno de aliasing, que el aliasing es una ambigüedad en la señal procesada y se ve de esta forma. Vemos el vaso de un color amarillento brillante y, como les comentaba, el equipo no determina si se está acercando o se está alejando. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando estudiamos vasos que van a alta velocidad, como los vasos arteriales, debemos aumentar la PRF, y cuando estamos evaluando vasos que van a menor velocidad o a una baja velocidad, como los vasos venosos, debemos disminuir la PRF, es decir, adaptar esta escala al vaso que estamos evaluando en ese momento. Esto es un ejemplo de un endometrio pues con una patología endometrial. Fíjense este extremo, si estamos usando escalas muy altas, no se van a detectar los flujos lentos y podemos dar incluso un diagnóstico erróneo y decir que es un endometrio no vascularizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir esta PRF y ajustarla a estos vasos. Este es el ejemplo contrario. Utilizamos escalas extremadamente bajas y se produce el fenómeno de aliasing porque estos vasos van a mayor velocidad que la escala que yo estoy colocando. Esta PRF también es muy importante en el Doppler espectral. Fíjense esta imagen de la arteria umbilical. Aquí estamos utilizando escalas muy altas cuando sabemos que la arteria umbilical viaja en velocidades entre 30 a 60 centímetros sobre segundo aproximadamente. Entonces aquí estamos desaprovechando la información. Esto es el ejemplo contrario. Aquí estamos usando escalas de velocidades extremadamente bajas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Modificarla para poder ver mi onda espectral que me ocupe 3/4 partes de la pantalla
y ajustarla a la velocidad promedio que tiene la arteria umbilical, que es el vaso que estoy evaluando en este caso. La velocidad de barrido no es más que cuántas ondas quiero ver reflejadas en mi pantalla. Tenemos que a mayor velocidad de barrido vamos a tener menor número de ondas, sin embargo, esto me va a permitir evaluar más detalladamente esta onda, lo cual puede ser útil, por ejemplo, cuando evaluamos el notch en las arterias uterinas. Y por el contrario, a menor velocidad de barrido vamos a tener un mayor número de ondas. Sin embargo, este puede ser también de utilidad para observar patologías asociadas a flujo variable. Por ejemplo, cuando tengamos un embarazo gemelar monocorial complicado con un síndrome de transfusión intergemelar. Sin embargo, lo ideal que debemos ver reflejada en nuestra pantalla es de 5 a 10 ondas aproximadamente. Esto es un ejemplo de una velocidad de barrido incorrecta, porque si ven, acá tenemos más de 10 ondas. Entonces, ¿qué debemos hacer para corregirla? En este caso, aumentar la velocidad de barrido para ver un menor número de ondas, y si la contamos, estas ondas sí se encuentran entre 5 a 10 aproximadamente, que es lo que dijimos que es correcto. El filtro de pared, el filtro de pared se utiliza en el Doppler para eliminar los ecos provenientes del ruido sónico y de la contaminación de tejidos vecinos. Este filtro me va a permitir analizar solo señales con una intensidad por arriba de un determinado punto de corte. Miren este ejemplo de igualmente una arteria umbilical. Aquí tenemos un filtro de pared bajo que van a analizar señales de baja velocidad cercanas a la línea de base. Sin embargo, miren el ejemplo inferior. Este es un filtro de pared muy alto para el vaso que estamos analizando en este caso, y se va a representar como esta imagen negra entre el espectro y la línea de base, es decir, me corta o no me representa las velocidades de flujo bajo, por lo cual también siempre tenemos que estar pendientes de ajustar esta función. Ahora continuamos con el ángulo de insonación. Si hay algo que es extremadamente importante al realizar el Doppler es el ángulo de insonación. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser directamente proporcional al ángulo de insonación, ¿ok? Va a ser netamente dependiente de este ángulo de insonación. Mientras más cercano a cero esté este ángulo, es decir, la incidencia del haz de ultrasonido con la dirección del vaso que yo deseo estudiar, mejor se va a ver reflejada la velocidad del vaso. Cuando tenemos ángulos por debajo de 20-30 grados, son aceptables. Sin embargo, si vamos a evaluar un vaso y este ángulo de insonación es mayor de 20 o 30, debemos corregirlo. Inicialmente tratar de hacerlo con el ultrasonido, ¿ok? Y si no podemos, solamente en casos excepcionales, modificarlo en el equipo. Fíjense, tan importante es la influencia de este ángulo de insonación. Este es un ejemplo de un mismo vaso que aquí está siendo evaluado con un ángulo de insonación menor de 30 grados, y fíjense cómo las velocidades sistólicas y diastólicas son representadas de forma correcta. Ahora miren el mismo vaso, solamente que aquí se está formando prácticamente un ángulo de 90 grados entre el haz de ultrasonido y el vaso sanguíneo que estoy estudiando. Vean esta representación espectral, como vemos estas velocidades totalmente bajas, cuando realmente esta es su verdadera velocidad, solo que aquí es el responsable, el ángulo de insonación, que estamos utilizando un ángulo incorrecto. Entonces, recordar que siempre debemos optimizarlo. Y el Doppler color también se va a ver afectado por el ángulo de insonación. Esta es una imagen de una vejiga fetal, y aquí está iniciando pues su emergencia, su salida, perdón, las arterias umbilicales. Si nosotros colocamos el Doppler color, fíjense que pareciera que aquí no existe pues continuidad, y resulta que el vaso viene a este nivel, y cuando yo calculo qué ángulo de insonación estoy utilizando, fíjense que entre el haz de ultrasonido y el vaso prácticamente hay un ángulo de insonación de 90 grados. Y esto es lo que permite que no se capte la señal de este Doppler color, y a veces incluso podemos hacer diagnósticos erróneos como que existe una arteria umbilical única. Entonces siempre debemos corregir este ángulo de insonación. Entonces debemos tener en cuenta que todos estos factores que acabamos de mencionar van a influir en una adecuada captación de la señal, y debemos modificarlos para obtener estas ondas lo mejor posible. Una vez que tenemos pues nuestro espectro, ahora decimos, ahora ¿cómo lo vamos a medir? Realmente tenemos dos formas de medirla. Uno es la forma manual y la otra es la forma automática. Sin embargo, en la actualidad se recomienda que las mediciones
deben ser automáticas, incluir al menos 3 ondas de velocidad de flujo, y la medición automática va a prevenir un cálculo erróneo. Pero para poder realizar esta medición automática, debemos obtener un espectro Doppler nítido y que sea lo más homogéneo posible. Entonces, fíjense acá, tenemos un espectro, unas ondas que son similares entre sí, un espectro Doppler nítido, y podemos hacer perfectamente nuestro cálculo automático tomando como mínimo 3 ondas de velocidad de flujo. Y aquí el equipo de forma automática nos va a dar 3 valores: el índice de resistencia, el índice de pulsatilidad y la relación sístole-diástole. Entonces, ¿cuál de estos 3 usar? Empecemos con el índice de pulsatilidad, que es el índice que se recomienda que debemos utilizar en la actualidad. Este índice de pulsatilidad es un índice semi-cuantitativo que valora la relación entre el funcionalismo cardíaco y la resistencia vascular periférica. Como les dije, el equipo nos los da de forma automática, sin embargo, para que sepamos, se origina de restar la velocidad de pico sistólico máximo menos la velocidad de pico diastólico máximo entre la velocidad media. Mientras existe una diferencia menor entre el pico sistólico máximo y el pico diastólico, pues vamos a tener que ese índice de pulsatilidad va a ser menor. Sin embargo, a mayor decalaje o diferencia entre el pico sistólico y el diastólico, pues vamos a tener que ese índice de pulsatilidad va a ser mayor. Como les comentaba, también existen el índice de resistencia y la relación sístole-diástole. Sin embargo, estos índices no nos dan información cuando el flujo diastólico está en 0 o es negativo, por lo cual en la actualidad se recomienda que debemos utilizar es el índice de pulsatilidad. Ahora, pues, habiendo llegado hasta acá, vamos a hablar de la exploración de los vasos fetales, placentarios y maternos que más utilizamos en medicina materno-fetal. Es esencial un conocimiento adecuado de la fisiopatología y los cambios hemodinámicos asociados a las condiciones que pretendemos evaluar. Es decir, para saber qué estamos buscando y qué voy a hacer dependiendo de lo que consiga. Empecemos hablando de la evaluación de las arterias uterinas. Como sabemos, las arterias uterinas son un reflejo del éxito de la invasión trofoblástica. Antes del embarazo, es decir, en pacientes no embarazadas, tenemos que este sistema es un sistema de baja perfusión y alta resistencia. Y esta onda de las arterias uterinas pues se caracteriza por tener picos sistólicos altos con diástoles bajas y la presencia de estenosis o escotadura protodiastólica. Las arterias espirales pues van a tener una túnica muscular bastante gruesa. Sin embargo, una vez que ocurre el embarazo, recordemos que alrededor de la 8ª o 9ª semana de gestación va a ocurrir esa primera oleada trofoblástica y vamos a ver una modificación pues inicial en este sistema de perfusión, y más adelante, entre las 15 y las 16 semanas, ya con la segunda oleada trofoblástica, pues sí vamos a ver una remodelación o un cambio más profundo en estas arterias, y las arterias espirales pues van a perder totalmente su capa muscular, se van a dilatar, vamos a tener vasos de mayor calibre y este sistema va a pasar a ser un sistema de alta perfusión y de baja resistencia, con picos sistólicos más bajos y diástole más altas. Esto es lo que debería ocurrir en condiciones normales. Sin embargo, recordemos, ocurre la remodelación de las arterias espirales, disminución del índice de pulsatilidad, y lo que vamos a ver es este sistema de alta perfusión y baja resistencia. Si este remodelado de las arterias espirales no se da de forma correcta, entonces vamos a tener un índice de pulsatilidad aumentado y va a ser esta la onda característica: picos sistólicos altos, diástoles bajas y persistencia de estenosis por encima de las 22-24 semanas de gestación, lo cual nos va a hablar que existe una alteración en la placentación. En cuanto a las vías de evaluación de la arteria uterina, contamos con 2 vías, una es la vía vaginal y la otra es la vía abdominal. Por debajo de las 12 semanas se recomienda que utilicemos la vía vaginal, ya que vamos a tener una mayor proximidad con las arterias uterinas y vamos a poder medir mejor la velocidad. A partir de las 12 semanas, en vista de que el útero pues ya se hace extrapélvico, podemos utilizar tanto la vía vaginal como la abdominal, y a partir de las 20 semanas, idealmente ya debemos utilizar la vía abdominal. En cuanto a la técnica, para explorarlo por la vía vaginal, vamos a colocar nuestro traductor intravaginal a nivel del orificio cervical externo y vamos a hacer un leve movimiento
hasta que lo ubiquemos paramedial al cuello del útero. Ahí vamos a colocar nuestra caja de Doppler color y vamos a identificar la arteria uterina. Si queremos evaluar la arteria uterina derecha, vamos a hacer un leve movimiento a la izquierda, y si queremos evaluar la arteria uterina izquierda, vamos a hacer un leve movimiento hacia la derecha. Debemos evitar hacer movimientos bruscos hacia arriba y hacia abajo porque podemos evidenciar o medir de forma errónea otros vasos como las arterias arcuatas o las arterias cervicales. Para realizar la medición vía transabdominal, vamos a localizar el traductor en sentido longitudinal a nivel de la fosa ilíaca, paralelo a la cresta ilíaca y al borde externo del útero. Ahí vamos a colocar nuestra caja de Doppler color, vamos a identificar los vasos ilíacos y vamos a realizar un vaso en sentido medial al útero para evidenciar el cruce de la arteria uterina con estos vasos ilíacos. Idealmente, la medición se debe realizar 2 centímetros por debajo de este cruce para evitar contaminación. Dentro de los aspectos técnicos, recordar que la uterina tiene una velocidad alta, mayor de 60 centímetros sobre segundo. Debemos hacer un zoom suficiente que mi área de interés ocupe más del 50% de la pantalla. Recordar que el ángulo de insonación aceptado es menor de 30. El tamaño del volumen de muestra debe ser equivalente al vaso, que en este caso usamos entre 2 a 3 milímetros. Debemos medir 3 o más ondas de velocidad de flujo con una amplitud adecuada, es decir, que en el eje de la Y me ocupen 3/4 partes, y en cuanto a la velocidad de barrido, que pueda haber reflejada entre 5 a 10 ondas. Entonces, aquí está nuestra onda. Vemos unas velocidades correctas que ocupan más de 3/4 partes del eje de las Y, y realizamos nuestra medición automática. Como dijimos, ¿qué valor vamos a utilizar? El índice de pulsatilidad. Cuando evaluamos las arterias uterinas, tenemos que evaluar la arteria uterina derecha. Tomamos el índice de pulsatilidad de la derecha más la izquierda y lo dividimos entre 2. Eso nos da el índice de pulsatilidad promedio. Lo vamos a considerar anormal cuando va a estar mayor al percentil 95 para la edad gestacional. Y también podemos realizar un análisis cualitativo con la presencia de Notch. La ISO recomienda que debemos reportar de forma individual tanto la derecha como la izquierda y por supuesto el promedio, que como les digo es lo que vamos a llevar a las tablas. Y debemos describir si existe la presencia de Notch en una o en ambas arterias. ¿Es importante evaluar las uterinas? Por supuesto, porque las arterias uterinas predicen resultados perinatales adversos asociados a anomalías de la placentación, principalmente detección de preeclampsia y restricción del crecimiento, con un valor predictivo bastante alto de un 90-95% aproximadamente. Ahora pasemos al siguiente vaso que evaluamos frecuentemente en medicina fetal, que es la arteria umbilical. La arteria umbilical no es más que un reflejo o un espejo de lo que está ocurriendo a nivel de la circulación placentaria. Esta arteria umbilical de forma fisiológica va a experimentar ciertos cambios conforme avanza la edad gestacional. En primer trimestre tenemos que no vamos a encontrar diástole, sin embargo, si vemos la diástole en reversa, si es patológico. Ya en segundo y tercer trimestre, si vamos a encontrar tanto sístole como diástole, y fíjense que a medida que avanza la edad gestacional, esta diástole en condiciones normales debería ser aún mayor, y esto va directamente relacionado con la presencia de vellosidades terciarias ya en una placenta madura. Entonces tenemos que el flujo en la umbilical va a ser generalmente un flujo de baja impedancia. Para recordar un poco de la fisiología, recordemos que la sangre oxigenada llega desde la placenta hasta el feto por medio de la vena umbilical, y la sangre desoxigenada retorna desde el feto hasta la placenta por medio de ambas arterias umbilicales. Tenemos que en condiciones normales, cuando tenemos una placenta que tiene vasos bonitos, de buen calibre, que está bien distribuidos, vamos a encontrar a nivel de la placenta baja resistencia, por lo cual la sangre retorna tanto en sístole como en diástole, los eritrocitos pasan sin ningún problema. A diferencia que, fíjense, si tenemos esta placenta que está dañada, con vasos que están mal distribuidos, con vasos que están muy resistentes, cuando la sangre desoxigenada retorna por acá, por las arterias umbilicales, vemos que se va a conseguir con una alta resistencia a nivel de la placenta, y esto lo que nos va a reflejar la alteración en las arterias umbilicales es que existe cierto grado de insuficiencia placentaria. Para la medición de la arteria umbilical podemos hacerla en 3 lugares.
Lo ideal es realizar esta medición a nivel del asa libre, como lo vemos acá en esta imagen. ¿Por qué? Primero, porque la técnica es más fácil de aprender. Y segundo, porque la mayoría de las tablas y los trabajos han sido realizados en base a la medición en el asa libre. Sin embargo, está descrita la medición a nivel de la inserción placentaria y fetal. Medirla a nivel de la inserción fetal nos pudiese ayudar cuando tenemos embarazos múltiples para evitar medidas erróneas. En cuanto a los aspectos técnicos, igual recordar que la velocidad de este vaso es entre 20 y 50 centímetros sobre segundo, hacer su suficiente, ángulo de insonación menor de 30 grados, igual el volumen demuestra que sabemos cómo lo vamos a colocar, debemos medirla en ausencia de movimientos corporales y respiratorios, igualmente con una amplitud pues adecuada, que tengamos de 5 a 10 ondas y se debe medir en 3 oportunidades y tomamos el mejor valor, es decir, en la que el índice de pulsatilidad sea más bajo. Entonces, fíjense acá, aquí obtuvimos bien nuestra muestra, acá el Doppler para recordar, pues está en azul porque esta arteria se está alejando del traductor, por lo cual igualmente vemos la representación espectral por debajo de la línea de base, que es totalmente normal. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para su evaluación? Igualmente el índice de pulsatilidad y lo vamos a considerar anormal cuando éste se encuentre mayor del percentil 95 para la edad gestacional. Igualmente también podemos evaluar las características del flujo diastólico, ya sea que este esté ausente o en reversa. ¿Se evalúan ambas arterias uterinas, ambas arterias umbilicales? La respuesta es que no. Podemos evaluar una sola, solamente está indicado que se evalúen ambas si tenemos un valor alterado. Ahí sí deberíamos pasar a evaluar la otra arteria umbilical y tomar el mejor valor, como lo comenté previamente. Estos son los cambios progresivos que sufre esta arteria umbilical en situaciones de insuficiencia placentaria. Esta es una arteria umbilical normal con flujo sistólico positivo y diástoles altas. Sin embargo, fíjense acá, aquí ya empieza una situación de insuficiencia placentaria y ya estamos viendo que existe un decalaje mayor entre la sístole y la diástole. Probablemente aquí ya se estén empezando a dañar esos vasos sanguíneos a nivel de la placenta. Ahora imagínense que esos vasos placentarios se dañan aún más. Entonces, cuando viene la arteria umbilical en sístole, ese flujo sistólico, este flujo va a pasar de forma rápida. Sin embargo, en diástole, esos eritrocitos prácticamente no tienen quien los empuje y tienen tanta resistencia a nivel placentario que se quedan allí. Los eritrocitos no van ni hacia adelante ni hacia atrás. Y ahora si continúa esta fase del deterioro hemodinámico y tenemos vasos en la placenta que están aún más dañados, más resistentes, en sístole todavía la velocidad de esas arterias umbilicales, pues la sangre pasa con mayor velocidad y en diástole es tanta la resistencia a nivel de la placenta que incluso esos glóbulos rojos no pasan y se regresan porque la resistencia es muy, muy, muy alta. Es importante que para que consideremos que realmente el flujo se encuentra está ausente o reversa, este debe estar en algún momento de la diástole de forma constante, es decir, en más del 50% de los ciclos y persistente en dos determinaciones separadas de 12 horas y en ambas arterias. Es decir, que si yo realizo una umbilical y esa primera medición me da que esa fase diastólica está borrada o en reversa, yo no puedo tomar una decisión clínica en base a una sola medición, sino que debe cumplir con estos criterios que acabo de mencionar. El otro vaso importantísimo también de ser evaluado es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media en condiciones normales va a ser lo contrario. Este va a ser un flujo de alta impedancia. La arteria cerebral media es el vaso del cerebro fetal que va a ser más accesible de ser insonado por ultrasonido. Y a su vez, este acarrea más del 80% de la circulación cerebral total. Tenemos que en condiciones de hipoxia va a ocurrir una redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos más vitales para preservar su sobrevida, así como una disminución de los órganos del flujo sanguíneo a órganos menos vitales. Estos órganos más vitales que se van a privilegiar van a ser el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. Y esto es lo que se conoce como centralización hemodinámica, que no es más que un mecanismo que tiene efecto para adaptarse a ese estado de hipoxia. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Va a ocurrir una vasodilatación cerebral y se va a ver reflejada
con un aumento de las velocidades diastólicas en la arteria cerebral y una disminución del índice de pulsatilidad, y esto pues va a representar un marcador de hipoxia. En cuanto a la medición de esta arteria, vamos a localizar un corte axial de calota fetal a nivel de las alas del efenoide, vamos a colocar nuestra caja de Doppler color y vamos a evidenciar el polígono de Wills. Idealmente, el volumen de muestra debe ser colocado cercano a la emergencia de esta arteria cerebral media, cercano a su emergencia en la carótida interna, para evitar confusiones, porque si lo colocamos muy lejos, cerca del parietal, recordemos que la arteria cerebral pues se va a dividir en 2 a 4 ramas aproximadamente, y también de forma falsa podemos obtener unos índices de pulsatilidad elevados. Entonces recordar que debemos colocarlo cerca de su emergencia. Dentro de los aspectos técnicos, ajustar el vaso pues a las velocidades entre 20 y 40 centímetros sobre segundo, igualmente un zoom suficiente, usar ángulos de insonación por debajo de 15, adaptar el tamaño de la muestra al tamaño del vaso, obtener de 5 a 10 ondas y, muy importante, realizar su exploración en ausencia de movimientos fetales. No debemos ejercer una presión excesiva en la calota fetal, sobre todo a edades gestacionales tempranas, porque podemos ver modificado esto una vez que causemos una presión excesiva. ¿Qué parámetros vamos a utilizar? El índice de pulsatilidad, igualmente, que va a ser considerado anormal cuando esté por debajo del percentil 5 para la edad gestacional y nos habla de que existe una vasodilatación. Otro índice que está siendo actualmente usado nuevamente es la relación cerebroplacentaria, que lo obtenemos al dividir el IP de la arteria cerebral entre el IP de la arteria umbilical. Lo vamos a conseguir anormal cuando esté por debajo del percentil 5 para la edad gestacional, y esto nos habla de que ya existe un fenómeno de redistribución del flujo sanguíneo. Y otro parámetro muy útil de evaluar en la arteria cerebral es la velocidad del pico sistólico, la cual está anormal cuando se encuentre por encima de 1.5 múltiplos de la mediana, que nos estaría hablando de que existe anemia fetal. Acá vemos los cambios progresivos que va a sufrir esta arteria cerebral en situaciones de hipoxia. Esta es una arteria cerebral normal, como dijimos, picos sistólicos altos, diástoles bajas. Sin embargo, aquí ya vemos un aumento moderado de la diástole, y si ese estado persiste, vamos a ver una disminución de la sístole con un aumento más marcado todavía del flujo diastólico. Vean la importancia de lo que les decía de evaluarlo en ausencia de movimientos respiratorios fetales. Fíjense cómo se ve esta cerebral. Este es un feto que fue evaluado en un momento que estaba bajo movimiento. Nos esperamos unos minutos cuando el feto ya no está en movimiento, y fíjense cómo podemos obtener esta onda de forma correcta. Ahora, por último, pues hablemos del ductus venoso. El ductus venoso no es más que un shunt o un acelerador que se deriva de la vena umbilical, y lo que hace es servir como para acelerar la sangre oxigenada que viene desde la placenta hasta la aurícula derecha, y de allí que vaya a la circulación coronaria y cerebral. Este ductus pues lo podemos localizar en un corte medio sagital de abdomen y tórax fetal, y también lo podemos localizar a nivel de un corte superior de abdomen fetal. Fíjense que como es una estrechez y el paso pues pasa con mayor velocidad a nivel del ducto, una de las características que nos ayuda a identificarlo va a ser que se produce este aliasing a este nivel luego de la vena umbilical. Para su medición, recordar que este vaso viaja a mayor velocidad, ajustar esa escala a más de 60 centímetros sobre segundo, idealmente evaluarlo en ausencia de movimientos fetales y maternos, porque por ser un vaso venoso su pared es más delgada, y el volumen de muestra debe estar colocado entre 0.5 a 1 milímetro, y recordar las demás características que ya hemos hablado. Este flujo pues va a tener, esta onda, perdón, va a tener 3 picos. El primer pico representa la sístole ventricular, el segundo la diástole ventricular, y por último esta onda A va a representar la contracción o sístole atrial. Es un flujo bimodal porque tiene 2 picos y monofásico. Lo normal es que veamos la onda A positiva reflejada por encima de la línea de base. Una vez pues que lo localizamos, tenemos nuestra onda espectral. ¿Qué parámetro utilizamos? Igualmente el índice de pulsatilidad. Y va a estar alterado cuando este índice de pulsatilidad esté mayor al percentil 95, o también podemos evaluar la presencia o ausencia
del flujo durante la contracción atrial. Entonces, fíjense acá, estos son los cambios progresivos que sufre el ductus venoso en situaciones de acidosis. Esto es un ductus normal, esto es un ductus que ya tiene una onda borrada, ya aquí la onda está en reversa, en diástole, en una reversa moderada, y aquí ya tenemos una reversa marcada de la onda A. Ya probablemente cuando nos encontremos con un ducto con esta característica, ya ese feto esté en una falla cardíaca y pues estemos llegando demasiado tarde. Entonces, es importante evaluarlo, por supuesto, nos permite monitorizar la hipoxia fetal, es un marcador de falla cardíaca y en primer trimestre también es utilizado como marcador de alteraciones cromosómicas. Para concluir esta parte, recordar estos 4 vasos cuando evaluamos las arterias uterinas, nos evalúa el éxito de la invasión trofoblástica. Cuando evaluamos las arterias umbilicales, es un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel placentario. Cuando evaluamos la arteria cerebral media, nos refleja el flujo sanguíneo fetal. Y por último, cuando evaluamos el ducto venoso, es un marcador del funcionalismo o de la función cardíaca. Como cualquier parámetro hemodinámico, los parámetros Doppler presentan fluctuaciones fisiológicas que por lo general requieren más de una observación para tomar una decisión clínica, como se nos mencionaba anteriormente. Ya para finalizar, les quiero dejar este enfoque en 6 pasos que propone el profesor Frances Figuera para poder obtener un Doppler de forma correcta. El primer paso, ausencia de movimiento. Miren la evaluación de este ductus venoso cuando no hay movimiento, que obtenemos una onda clara, y fíjense la diferencia cuando lo insonamos en presencia de movimientos fetales. Entonces, idealmente, pues debemos esperar que el feto no esté en movimientos para medirlo. El segundo paso, optimizar el color. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos optimizar el color? Primero con zoom y profundidad. Fíjense esta imagen. Aquí a mí no me interesa realmente ver esta área, sino que esta realmente es mi área de interés, o sea que esto está incorrecto. Debemos modificar el zoom y la profundidad hasta ver reflejada en mi pantalla de ultrasonido mi área de interés me ocupe más del 50% de esta pantalla, o sea que esto sería lo correcto. También podemos optimizar el color mediante el uso de la ganancia y la escala. Fíjense que acá esta escala es incorrecta, vemos este vaso con el fenómeno de aliasing, igualmente pues la profundidad y el zoom también son incorrectos. ¿Qué debemos hacer? Modificarlo, tener una mejor profundidad y un mejor zoom, ampliar mi zona de interés que me ocupe un 50% de la pantalla y ajustar igualmente esta escala y esta ganancia, que la velocidad de este vaso me ocupe un 75% del eje de las Y. Esta es la forma correcta. Entonces, recordar ausencia de movimientos, optimizar el color con las características que les dije, recordar la importancia del ángulo de insonación. Esta es una arteria umbilical donde estoy obteniendo un Doppler espectral incorrecto, y es porque fíjense, aquí estoy insonando el vaso a un ángulo prácticamente de 90 grados. Si yo corrijo esto, fíjense que estoy evaluando el mismo vaso, lo único que hice fue medirlo a este nivel donde se forma un ángulo de insonación de 0 grados entre el haz de ultrasonido y el vaso, que esto es lo ideal. Miren cómo puedo aprovechar más este Doppler espectral, y la velocidad y la escala pues es representada de forma correcta de 40 centímetros sobre segundo, que es lo esperado para la arteria umbilical. Entonces esto sería lo correcto. Recordar los pasos que hemos mencionado, igual el volumen de muestra, importantísimo, esto está incorrecto. Fíjense cómo el volumen de muestra está más pequeño del vaso que estoy evaluando, que es la arteria uterina, y también está por fuera de este vaso. Y fíjense cómo no logro ver un espectro nítido. ¿Cómo hago para corregirlo? Aumento el volumen de muestra, lo pongo en 2 milímetros, lo ubico en el centro del vaso y fíjense cómo evaluamos de forma correcta este espectro y se ve mucho mejor en relación al que acabamos de mostrar. Entonces, recordar estos pasos que hemos mencionado. Igual también debemos optimizar la forma de la onda. ¿Cómo lo hacemos? Con la línea de base. Miren esta línea de base que no está ajustada, me corta la onda y la onda se refleja en la parte inferior de la pantalla. Esto es incorrecto. ¿Qué debemos hacer? Bajar esa línea de base donde pueda representar mi onda de forma positiva por encima de la línea de base y que no quede cortada en ningún momento. Esto sería lo correcto. Y también vamos a modificar la escala. Fíjense esto, esta es una arteria umbilical, estamos usando escalas extremadamente altas. Esto es incorrecto, esto es el otro extremo.
con la misma arteria umbilical, estamos usando escalas extremadamente bajas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Corregirla, obtener escalas de velocidades similares al vaso que estoy estudiando para que así la velocidad pues se me represente en más del 75% en el eje de las Y. Entonces, esta es la imagen correcta que debemos obtener. Igual tomar en cuenta la velocidad de barrido. Esto es una velocidad de barrido incorrecta porque vemos reflejadas muchas ondas, igual que esta, porque vemos reflejadas muy poquitas ondas. Entonces, ¿qué hacer? Modificar esa velocidad de barrido hasta ver representada entre 5 a 10 ondas, que dijimos que es lo correcto. Entonces, recordar, ausencia de movimiento, optimizar el color, cuidar el ángulo de insonación, ajustar el volumen de muestra al vaso que vamos a estudiar, optimizar la forma de la onda como acabamos de mencionar. Y por último, la medida. ¿Cómo vamos a hacer la medida? Fíjense que esta es una medida manual que dijimos que no se recomienda porque probablemente pues hagamos más cálculos erróneos, y lo que debemos realizar es la medida automática utilizando como mínimo 3 ondas de velocidad de flujo, y recordar que debemos obtener un espectro Doppler nítido para poder hacer nuestra medición automática. Entonces, esta es la forma correcta. Sin duda, teniendo en cuenta y utilizando este enfoque de 6 pasos, vamos a obtener el Doppler de forma ideal, tanto como en su técnica como en su evaluación, y vamos a interpretarlo de forma correcta. Esta es una declaración de Ley-Szubok en el ultrasonido Doppler de las 11 a 13 semanas, el cual refiere que no deberíamos implementarlo de forma de rutina, sino que este Doppler pulsado puede emplearse con indicaciones clínicas, como por ejemplo el cálculo de riesgo de alteraciones cromosómicas. Y cuando utilicemos este ultrasonido Doppler, el índice térmico empleado debe ser menor de 1 y el tiempo de exposición entre 5 a 10 minutos y nunca mayor a 60 minutos por el principio de Alara. Como conclusiones, tenemos que el efecto Doppler se encuentra en ondas donde la fuente y el receptor van a estar en movimientos relativos el uno del otro. Recordar que como cualquier parámetro hemodinámico, los parámetros Doppler tienen fluctuaciones fisiológicas, por lo cual nunca debemos tomar decisiones clínicas en base a una sola medida, y siempre también debemos personalizar el resultado de este Doppler al paciente que yo estoy evaluando. Los protocolos de utilización estandarizados limitan enormemente la probabilidad de un error de la técnica, que de no estandarizar estos protocolos pues tendrían una gran variabilidad. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información sea de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.